Con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a continuar considerando hoy el libro de Zacarías. Entonces, vamos a abrir donde quedamos la vez pasada, en el capítulo 11, para considerar desde el versículo 4 y los siguientes. Sin embargo, antes de comenzar a leer, puesto que este pasaje que consideraremos hoy está dentro de esta colección, dentro de este aporte especial del Espíritu a través del profeta Zacarías, y porque tiene alguna relación también con el capítulo anterior, yo quisiera hacer una lembranza, un recuerdo de algo que se vio en el capítulo anterior, no todo, pero vamos a encontrar un contraste. En el capítulo 10 habíamos leído en el verso 2 lo siguiente y en el 3: porque los terafines han dado vanos oráculos. Esto de los oráculos se da en el contexto del mundo religioso, pero que haya oráculos de Dios es bueno, pero que haya vanos oráculos nos muestra que en el mundo religioso existen cosas que son vanas, que están en el mundo religioso pero que no tienen valor ante Dios. Y la misma religión y sus sistemas nos pueden engañar, lo cual vamos a ver en el próximo capítulo. Y luego dice así: y los adivinos han visto mentira. Ni siquiera se la inventaron, la vieron. Así lo dice también Dios por Ezequiel en el capítulo 13, lo dice Dios por Jeremías en el capítulo 23. No, que no vieron, vieron adivinación mentirosa, o sea que hubo operación de espíritu de error en el mundo religioso. No que no habían oráculos, sí habían, pero eran vanos. No que no haya religión, sí la hay, pero en la naturalidad, sin nuevo nacimiento, justicia propia, pretensiones humanas, fuerza del hombre, activismo, pero no nacido de Dios. Fíjate que en el altar de Dios el fuego no podía ser extraño, tenía que venir del propio Dios, porque el que viene de nosotros mismos es falso. Por eso decía que no es con caballo ni con ejército, que nos habla de la fuerza humana, de la justicia propia, de la manipulación religiosa. Pero aquí le habla Dios en Zacarías, por Zacarías a Zorobabel, diciendo que el asunto de la visión es que no es con ejército, sino con mi espíritu, lo que tiene origen en el espíritu. No importa si la cosa parece buena, ¿de dónde es su origen? Es el asunto. Entonces dice: los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos. No todos los sueños son de Dios. Incluso algunos que se le atribuyen a Dios no son de Dios, sí hay de Dios. Por eso es que el Señor dice, bueno, si alguno tiene un sueño, que sea legítimo, ¿no? Que tiene que ver la paja con el trigo, sí, si es de Dios, si es trigo y no paja, cuente el sueño. Y por eso Pablo también decía, sabiendo que hay cosas que no vienen de Dios, de que, bueno, las examinemos todas, porque el Espíritu de Dios sí está obrando y hay que examinarlo y comprobarlo todo. Amén. Y luego sigue diciendo, y dice: y vano es su consuelo. O sea, hay consuelos vanos también, cosas que son como engañosas, que uno se engaña por un tiempo y luego otra vez se desilusiona. Por lo cual el pueblo, o sea, porque hay todo esto, el pueblo vaga como ovejas. Entonces aquí habla del pueblo como ovejas. Es el pueblo
de Israel, en este caso en la primera interpretación gramático-histórica, en la cual había algunos que de verdad sí estaban creyendo en Dios y en sus promesas, lo cual incluye a creer en el Mesías que vendría, que ya en el capítulo anterior había hablado, que vendría. Y sin embargo, hay también mucho pueblo, y es esa otra parte del pueblo que vamos a encontrar en el capítulo siguiente, en el 11, para lo cual quiero recordarles algo que una vez consideramos aquí, cuando mirábamos la parábola del sembrador. El Señor en ese mundo, Él hace como una especie de tipificación de casos en el mundo religioso que oye la palabra del Señor, tiene esa oportunidad de saber que Cristo vino y habló, inclusive lo conocieron según la carne, pero a Él no se le conoce ahora según la carne, sino según el Espíritu. Y entonces Él dice que hay algunos, como lo dice el mismo Señor en esa parábola, y también lo dice Pablo en la primera de los Corintios capítulo 15, que creen en vano. O sea que no es una operación realmente del espíritu en el espíritu del hombre, sino algo apenas en el ambiente, en la cultura, en la emoción, en la mente, pero todavía no en el espíritu, ni con el espíritu. Existe ese mundo y Jesús lo tipifica con aquellos que recibieron la semilla al lado del camino y vinieron las aves del cielo, y dice el Señor que viene Satanás y arrebata la palabra. No es que la palabra no haya corrido, pero no la entendieron, no cayó en el camino y se la comieron las aves. Entonces esos también están en el pueblo. Lo que se llamará en el siguiente capítulo las ovejas de la matanza. Aquí va a hablar del rebaño que, a pesar de todo el aparato religioso y el engaño en el mundo religioso, dice aquí que aunque vaga como ovejas el pueblo y sufre porque no tiene pastor, o sea, sí tiene muchos que nos llamamos pastores, pero el verdadero pastor es Cristo, y el verdadero pastoreo es lo que realmente hace el mismo Cristo, ya sea a través de los hermanos o directamente. Y dice: contra los pastores, ya lo habíamos visto la vez pasada, se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, porque muchas veces no hay una verdadera vocación de servicio al Señor y de amor por las ovejas, sino simplemente, como decía el Señor, que no le agradaba. Lo dice en Malaquías: yo no estoy contento con vuestro servicio, para ustedes todo esto es un fastidio. Nadie ni siquiera abre las puertas del templo para que entre, pero sin cobrar. Todos quieren cobrar por todo y están enfatizando siempre es el dinero y otros motivos. Entonces eso le molesta al Señor. Él lo ha expresado, esa molestia, a través de muchos profetas, en Malaquías, en Ezequiel y aquí mismo en esto. Y el Señor Jesús en el capítulo 23 de Mateo habla fuertísimo contra los que aparecemos como pastores, los sacerdotes, a veces los levitas, los ancianos, los escribas. Pero como decía el mismo Señor en otra parábola, que los llamó de malos, de perversos. Dicen: este es el heredero, matémonoslo y la viña se va a quedar para nosotros. O sea, en el mundo religioso existe cosas que son indignantes. Y Dios lo dice, y está en la palabra. Gracias a Dios que también está el verdadero pueblo de Dios, el remanente y siervo de Dios, a quienes el Señor galardonará. Pero entonces dice acá: pero en medio de todo eso, Yahvé Sabaoth visitará su rebaño. En ese tiempo, lógicamente, en el tiempo de Zacarías, era la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra, y de él saldrá la piedra angular
de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador, y serán como valientes que en la batalla huelgan al enemigo en el polvo de las calles, y pelearán porque Yahvé estará con ellos. Y los que cabalgan en caballos, como dice, no es con ejército ni con fuerza, los que cabalgan en caballos, y esa es la palabra seria aquí, serán avergonzados. Entonces ya vimos que existe ese contraste en medio del mundo religioso. Hay un rebaño verdadero que andará con el Señor, y hay también toda una maquinaria religiosa con otros intereses mezclados. Si no tenemos esto en cuenta y leemos esta parte que vamos a leer ahora sin tener en cuenta la otra, quizá vamos a pensar, uy, pero el Señor aquí está hablando un poco duro, pero hay que saber en qué contexto está hablando. Cuando el trigo y la cizaña están mezclados, lógicamente que el Señor no le va a decir trigo a la cizaña, ni le va a decir a la cizaña al trigo cizaña y a la cizaña trigo. El Señor conoce muy bien la diferencia. Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta en el pasaje que vamos a leer, que habla de pastores. Y así vamos a ponerle el título, pastores. Y al final va a hablar de dos principales, pero primero habla de otros. Entonces vamos a empezar ahora sí, ya con el preámbulo, capítulo 11, desde el verso 4. Así ha dicho Yahvé, mi Dios. Apacienta las ovejas de la matanza. Qué curioso es que haya ovejas de la matanza. En el Nuevo Testamento aparecen vasos de ira y vasos de misericordia. Incluso en una casa grande aparecen vasos de honra y vasos de deshonra. Y aquí él viene hablando como de esas ovejas que mencionó también en el capítulo anterior. Las ovejas, el pueblo vaga como ovejas sin pastor, o a veces sin el pastor verdadero. Porque es que a veces Dios dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea que nosotros en el mundo religioso no tenemos que ser ingenuos, porque Jesús dijo, guardaos de los falsos obreros que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y la gente a veces no se guarda, a veces le gusta oír las cosas que promueven, si promueven la avaricia, la codicia por medio del dinero, o decirnos cosas halagüeñas. Y hay gente que sí sabe lo que le gusta al pueblo y le hacen todo el espectáculo para poder esquilmar la lana de las ovejas. Y muchas personas de ellas no son ni siquiera nacidas de nuevo. Y por eso vamos a ver que aquí se les llama ovejas de la matanza. Ovejas que en vez de haberse puesto en las manos del Señor, están siguiendo espíritus y hombres en la tierra y sistemas, pero sin buscar al Señor de corazón. Entonces por eso es muy delicado lo que va a suceder. Entonces dice aquí, a las cuales matan sus compradores. O sea, hay personas que a veces hasta venden y compran congregaciones, ¿verdad? Compran las ovejas junto con los micrófonos, los parlantes, las sillas y el garaje. Ese es ese mundo. No quiere decir que no haya hijos de Dios y que Dios no pueda sacar de Babilonia a su pueblo, pero existe el misterio de Babilonia, la gran ramera madre de otras rameras. Y Dios le dice a su pueblo que salga de ahí. ¿Salir hacia dónde? Hacia el Señor mismo. Pero hay gente que sigue sistemas y no al Señor, no al Espíritu, no a la Biblia. Entonces por eso sucede que existe todo un mundo que es un gran negocio. Y mire lo que dice el Señor: a esas ovejas de la matanza las matan sus compradores
y no se tienen por culpables. Al contrario, es el que las vende, dice, bendito sea Yahvé porque he enriquecido. O sea, buscan dinero. Yo les he contado el caso de una señora por allá en Medellín, ya de edad, que decía, ay, cuánto me ha bendecido mi Diosito, porque había estado ganando dinero vendiendo droga a los muchachos. Y decía que ese dinero que le entraba por la venta de drogas, dice que era bendición de su Diosito. ¿De cuál Diosito sería mamón? Porque Dios no va a bendecir el negocio de la droga. Pero fíjese, hay sicarios que tienen su virgen y le piden que no le falle el trabajito. ¿Y cuál es el trabajito? Pues matar a alguien por dinero. ¿Se da cuenta lo que hace la religión? Entonces aquí dice el Señor así, ni sus pastores tienen piedad de ellas. O sea, qué triste, ¿no? Qué triste. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, porque ¿qué es lo que hace subir el furor del Señor? ¿Lo leemos allá? Cuando el Señor derrama la última taza en Apocalipsis 16, dice que fue porque se acordó de Babilonia. ¿Quieren leerlo? Tenemos aquí marcado. Vamos a Apocalipsis, capítulo 17, Apocalipsis, 16, y la última taza comienza desde el 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una voz, gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, o sea, peor que el sexto sello, que está a punto de darse. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Imagínense solo esa frase tan corta, todo lo que significa. Las ciudades de las naciones cayeron. Y dice, porque acá, y dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Qué versículo? La gran Babilonia vino en memoria. O sea que el Señor se estaba acordando de toda esa miseria, ese engaño, esa vileza, ese negocio impuro. Eso era lo que estaba en la mente del Señor cuando la séptima taza sea derramada. La peor, con esa termina todo, porque dice, todo lo removible va a ser removido. Y es aquí cuando todo se remueve, para que, como dice en Hebreos, quede el reino inconmovible. Y en eso también Juan tenía como trasfondo las palabras de Daniel. Aquella piedra viene y derriba la estatua para que crezca ese reino que no será dado a otro pueblo, el reino inconmovible. Todos los otros han sido conmovidos. El único que no será conmovido será el reino del Altísimo y de los santos del Altísimo. Amén. Entonces aquí dice, la gran Babilonia vino en memoria. O sea, Dios se acordó de todo y dijo, basta ya, basta. Y dice, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Pues fíjese que el misterio religioso provoca en Dios una gran ira, porque es el que le quita a la gente a Dios y usa el nombre de Dios para mentira. Entonces por eso podemos volver allí a Zacarías y mire lo que dice aquí: no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Yahvé. O sea que tuvo piedad hasta que ya sabe que cruzaron una línea de no retorno. Dios sabe si habrá oportunidad y si sabe que al final se convertirá, Dios lo espera. Pero Dios ya sabe cuándo ya no hay más. Eso lo conoce Dios.
como dice, no contenderá más mi espíritu para siempre con el hombre. Le puso un límite, hasta aquí. Y aquí también estamos viendo ese límite por causa del mundo, debajo de estos que pastorean el mundo, pero sin Dios y contra Dios y contra el rebaño de Dios, y no le importa a la gente, le importa es el negocio. Entonces dice acá lo que va a pasar, porque he aquí yo entregaré. Esta frase, yo entregaré, me acuerda de Romanos capítulo 2, donde dice que porque no tuvieron en cuenta a Dios. Entonces, por fin, Dios los entregó. Él contiende, pero si la persona insiste, como le dijo le dijo a Balaam. Balaam estaba en el negocio. Él quería las recompensas que le daría Balac por una falsa profecía. Y entonces Dios le dijo, no vayas. Pero él insistía, voy a ver qué me vuelve a decir Dios. Eso es religiosidad, apariencia de religión, pero el corazón lo que amaba era la recompensa material. Entonces, ¿qué le tiene que decir Dios? Ve pues. Ve pues no quiere decir que lo mandó. No, eso es lo que tú quieres, pues vete tras lo que tú quieres. Pero igual el ángel se le opuso. Y la burra veía al ángel. Y la burra veía más que el vidente. Si hubiera pasado, el ángel lo hubiera matado. Y aquí muchos van más allá que Balaam, que al final murió, y el pueblo lo linchó. Entonces dice acá, en Zacarías, dice, porque he aquí, en este contexto de ese mundo falso, yo entregaré, ahí está otra vez esa frase, los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey. Quien no sigue al Señor, quien sirve a los hombres, quien se acomoda al statu quo, es engañado por los propios hombres, incluso por el rey. ¿Se da cuenta? ¿Se dan cuenta? La gente que no se confía en el Señor, lo engañan. A veces a través de las mismas leyes astutas, como dice el que arma, hace la ley, hace la trampa. Muchas cosas se hacen no en favor del pueblo, sino solo para beneficiar a élites corruptas. No les importa para nada el pueblo. Y eso porque la gente se ha entregado en manos de su rey y de los otros, porque no buscaron a Dios de corazón, porque no le siguen a Dios, sino que le creen a los hombres y dicen, maldito el hombre que confiar en el hombre. Hay que buscar a Dios. Entonces ahora dice acá, y asolarán la tierra y yo no los libraré de su mano. En otras ocasiones dice, ¿por qué? Porque yo hablé, llamé y no pusieron atención. Ahora, cuando tienen las consecuencias de lo que escogieron, ahora ya sí quieren clamar, pero ya es tarde. Muchos en el infierno le piden misericordia a Dios cuando Jesús baja de vez en cuando al infierno, porque Él baja a veces a mostrarle a los que están vivos lo que pasa allá para advertirnos de no bajar allá. Y se le acercan personas perdidas y dice, ten misericordia. Y el Señor les dice, demasiado tarde, demasiado tarde. Entonces quiere decir que hay una línea sin retorno, la cual nunca debemos sobrepasar. Ojalá tan pronto nos demos cuenta de nuestros pecados, inmediatamente, con corazón sincero y contrito, lo confesemos y pidamos perdón a Dios y a quien hayamos ofendido, y pedir la sangre del Señor que nos limpie. Amén. Entonces dice acá, yo no los libraré de su mano. Pero al principio había dicho, Dios apacienta las ovejas de la matanza. O sea, Dios tiene misericordia y trata de cura, siembra la semilla, aunque cae al lado, otra cae entre abrojos y lo ahogan, otra entre piedras.
está tipificando la condición del mundo en medio del testimonio de Dios, pero miren, muchos están metidos en durezas, en piedras, sin raíz, sin profundidad. Otros con los afanes de este siglo, en el statu quo, cuando el Señor dice que no nos conformemos al statu quo, a este siglo, sino al Señor, a Cristo. Somos llamados a conformarnos a Cristo, no al statu quo, no a este siglo. Pero entonces, ¿qué pasa si preferimos decir, como van a decir los adoradores de la bestia, pero ¿quién como la bestia? ¿Quién va a poder luchar contra ella? Entonces se doblegan al statu quo de este siglo, y esa es la manera de adorar a Satanás y la bestia. Adoraron al dragón y a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién va a poder luchar contra ese sistema? Pero siempre en contraste recordamos el nombre del arcángel Miguel, que el Señor puso al frente de sus guerreros. Miguel quiere decir, ¿quién como él? Como Dios. Miguel, el Elohim, Dios. Entonces nosotros debemos decir, no quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella, no. ¿Quién como Dios? Los vencedores vencerán a la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia y el número de su nombre. Eso está escrito. Entonces tenemos que vencer el mundo, el engaño, todo ese sistema que ahora utilizan la religión para las cosas, como siempre lo hemos denunciado. El nazismo quería usar a los cristianos para ser socialistas nazis, el nacionalsocialismo de los nazis. Los capitalistas quieren usar la iglesia, los comunistas también. Todos los grupos quieren usar la iglesia. Ahora hasta en los supermercados venden a Marcos Witt y a otros cantantes religiosos, porque ya saben que el mundo evangélico es un buen como comprador de música y tal. No estoy diciendo que no pueda cantar y que no, estoy diciendo es cómo hasta los supermercados saben que pueden hacer negocio con los evangélicos. No, y hasta la CIA y cualquier otro grupo de esos puede usar a la iglesia si no se da cuenta. Y resulta que resultamos sirviendo a una entidad engañados y no guardamos la dignidad de mantener distancia de lo que sea manipulación. Siempre disfrazado de oveja. Los lobos se disfrazan de ovejas, aunque son lobos. Entonces, hermanos, dice aquí, apacenté pues, porque Dios incluso siguió siendo hasta el último punto, pero va a llegar un momento en que Dios ya sabe, no contenderé más con el hombre. Pero mientras tanto, apacenté pues las ovejas de la matanza. Y aquí explica, esto es a los pobres del rebaño. Fíjate, pobres pero engañados. No son las ovejas de la resurrección primera, sino de la matanza. Aquellos tipificados hacia el lado del camino, sin raíces, enredados, sin dar fruto para Dios, sin ser buena tierra. Los que creyeron en vano, dice Pablo, si no creísteis en vano. Entonces ahora dice acá, y tomé para mí 2 callados. Mire cuáles eran los callados para guiar las ovejas. Al uno puse por nombre gracia. O sea, el primer callado con que Dios nos guía es por la gracia, pero a veces convertimos en libertinaje la gracia. Y el otro callado era atadura, se traduce cuerdas también. Como la palabra aquí gracia se traduce en otras versiones favor, hasta belleza y todo eso, delicia, se traduce. Aquí esta traducción está muy buena, gracia, porque ese es el ministerio para toda criatura. Pero ¿será que todos lo reciben? Ese es el problema. No se puede negar que Dios ha hecho una obra para todos, quiere que todos sean salvos. Y en cuanto a las ovejas de aquella época de Zacarías, cuando está hablando, aquella primera lectura gramático-histórica de que hablábamos antes en otra reunión,
Entonces, aquí atadura se refiere a la reunión de Judá y de las 10 tribus del norte, que se llamaba José o Efraín, hijo de José, porque se habían dividido. ¿Por qué se dividieron? Porque el remanente se mantuvo con Dios un tiempo, pero las 10 tribus se apartaron de Dios y se metieron con los reyes vecinos, con los dioses de las naciones vecinas. Entonces Dios tuvo que aplicar su juicio cuando llegó el punto donde Dios dice: no podemos seguir así con indiferencia, hay que poner la mano de juicio. Entonces dice acá: y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. Pero ¿qué pasó con los pastores? Con algunos. Él hace mención aquí de 3, no se da el nombre. Y por eso hay distintas interpretaciones, pudieran ser estos 3, pero acordémonos que cuando Zacarías escribió era en el tiempo de Media y de Persia. Recuerdan que él profetizó con Ageo, y Ageo y Zacarías profetizaron para Josué, hijo de Josadac, y para Zorobabel, que eran los del primer contingente del retorno, que salieron de Babilonia y volvieron a Jerusalén para reedificar la casa de Dios, para recibir la dirección de Dios, y luego reedificaron la ciudad. Ya en el tiempo de la reedificación de la ciudad fue después, cuando vino Esdras después para terminar de adornar el templo, enseñar la palabra, y luego Nehemías, que restauró la ciudad, y había unos 3 por ahí, que eran Zambalá, Tobías y Gesem el árabe. Pero digamos, eso fue después de la profecía de Zacarías, que fue anterior. O sea que habría que conocer mucho de historia para saber qué fue lo que pasó en esos tiempos de la profecía de Zacarías, porque antes de eso había dicho Dios que había destruido 3 pastores. Pero aquí debemos también, lo que hablábamos la vez pasada, tenerlo en cuenta, el principio de analogía. Dios tuvo que destruir 3 pastores, porque tenía que aplicar juicio a lo que estaban haciendo. Ellos detestaban a Dios y eran pastores. Su corazón, como hoy en día hay gente que está dizque sirviendo a Dios en las religiones y están promoviendo el homosexualismo, están haciendo negocios con la mafia, usando los propios bancos del Vaticano y todo eso, o el Banco del Vaticano. Hay muchas historias que se saben y que son escandalosas. Entonces yo pienso que esos 3, que pudieron ser algunos cuyos nombres propios ahora no lo sabemos, pero que pueden representar algo. Por ejemplo, el hermano Whitney Lee representa a los sacerdotes infieles, a los escribas infieles y también a los pastores infieles. ¿Ve? Entonces mire lo que dice aquí. Y dice el verso 8: y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos. O sea, llega un momento, como dice en el Salmo 2, que hay que respetar al Señor, o sea que de pronto ya pone su juicio. Porque el Señor dice: basta, porque Él es un Padre. ¿Ve? Entonces aquí Él tuvo que decir basta, y fueron destruidos. Y dice: pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. O sea, eran pastores que aborrecían a Yahvé. ¿Qué le parece esa contradicción? Ustedes saben que existe una teología que se llama teología de la muerte de Dios. Se enseña en templos con vidrio de colores, con órganos de tubos, con vestidos y cuello volteado, enseñando contra la Biblia, contra la resurrección de Cristo, contra la fe, pero en sistemas religiosos, recibiendo su salario de la denominación en que trabajan, para enseñar contra Dios y contra Cristo. Puedo decir nombres propios, voy a mencionar 3. 3 pastores que hablan de la muerte de Dios.
Althusser, Hamilton, Paul Van Buren, personas que no creen en Dios. Ellos confiesan así su ateísmo. Yo soy episcopal, cristiano y ateo, así lo escriben ellos. Dice que es episcopal porque pertenece a la iglesia episcopal. Ahora hay obispos que son gay y que enseñan modernismo y liberalismo teológico. ¿Y de qué viven? Pues del sueldo de la denominación, que es liberal. Usted va ahí al lado del río Hudson y está el templo, entre comillas, bautista, donde se reúnen los Rockefeller, que son luciferianos de los Illuminati, y tienen en el templo la estatua de varios personajes, como por ejemplo Charles Darwin. ¿Qué hace Charles Darwin con su estatua en un templo bautista, pero liberal? No conservador, no creyente. Es la apostasía que dice la Biblia. ¿Con quién se entenderá el anticristo? Con los apóstatas que abandonaron el santo pacto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces dice acá, y dije, o sea, cuando eso sucedió, no os apacentaré. O sea, llega un momento donde el Señor sabe, eso es lo que ellos quieren una religión gay, una religión de prosperidad, ellos quieren eso, no quieren al Señor. Entonces, como le dijo a Balaam, pues, los entregó a una mente reprobada. Dice aquí, no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera, consumiéndose unos a los otros. Es terrible que eso suceda, pero aquí es el mismo Señor que sabe hasta dónde llegaron y que ya ellos lo que quieren es lo suyo propio y quieren mezclar sus abominaciones con la religión y ampararse del nombre de Dios y cubrir sus cosas de esa manera. Pero Dios no hace eso. Él apacienta hasta. No contenderá mi espíritu para siempre. ¿Eso es lo que quieren? Eso es lo que tendrán entonces. Es un juicio. Porque Dios también es santo. Él es cordero y es león. Es león y es cordero. Como dice Pablo a los romanos, mirad la bondad y la severidad de Dios. Dios nunca aplica estas cosas mal. Siempre aplica bien su bondad o su severidad. En este caso tuvo que decir esto. Tomé luego mi cayado gracia y lo quebré. ¿Qué cosa? Para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. ¿Por qué rompió el pacto? Porque él dijo, basta. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. La apostasía lleva a la gente a la perdición. Esa franja tipificada en esa parábola, donde algunos ni siquiera son nacidos de nuevo, porque si lo fueran tendrían fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Están dentro de la cristiandad, pero no son cristianos verdaderos. ¿Ve? Entonces, hagan lo que quieren. Y mire lo que les toca. Tomé mi cayado gracia. Él estaba con gracia, caminando con el Evangelio, pero apostataron. Prefirieron otra cosa. Entonces dice, lo quebré para romper mi pacto. O sea, mis promesas son condicionales, son en Cristo. Sí, entonces esto. ¿Ve? Si de verdad creen, si de verdad se arrepienten, si caminan con Dios, Dios es fiel. Pero si lo que quieren es vivir sus propias vidas y usar el nombre de Dios para cubrir sus concupiscencias,
En vez de arrepentirse, quiere que Dios se arrepienta y los bendiga así como están. Entonces, estas advertencias son serias. Romper mi pacto que concerté con todos los pueblos, y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, o sea, esa minoría que en verdad miraba al Señor, que era palabra de Yahvé. O sea, los que son fieles se dieron cuenta que cuando el Señor juzgó, era justo el Señor. Porque el propio pueblo fiel se da cuenta cuando las cosas son intolerables, que nosotros mismos no podemos tolerarlas. ¿Qué le dice el Señor al ángel de la iglesia en Tiatira? Tengo esto contra ti, que toleras a Jezabel, que enseña a mi siervo a fornicar, a adorar a los ídolos y comer cosas sacrificadas a los ídolos, quiero decir. O sea que nosotros no podemos seguir la tolerancia del mundo al pecado. Al pecado hay que ponerle la I. Esto es pecado. Dios lo abomina. Dios tiene misericordia, compasión, nos puede ayudar si queremos ser ayudados, pero muchos no quieren ser ayudados, quieren seguir dando rienda suelta a sus pecados. Y Dios dice, basta, hasta aquí, se acabó. Y ahora llegamos a una parte. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Note lo que dice, y aquí empieza a aparecer el verdadero pastor. Les dije que íbamos a hablar de pastores, pero al final de dos. El buen pastor y el otro que viene, porque no recibieron, como dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios mismo les envía un espíritu de engaño para que crean la mentira los que no recibieron a Dios y se complacieron en la injusticia. Es delicado no seguir la verdad, porque entonces eres abandonado a tus propias cosas, aunque Dios insiste y te apacienta. Llega un punto donde ya no hay retorno. No hay que abusar. No hay que abusar. Entonces dice aquí, hay que reconocer que el Señor es digno de salario, pero mire el salario que le dieron. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Yahvé, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Yahvé al tesoro. Vamos a entender un poquito esto de las 30 piezas de plata para que vean el precio que le pusieron al Señor, cómo lo valoraron. Lo valoraron como si fuera un animal. Éxodo capítulo 21. Éxodo, y volveremos aquí a Zacarías. Éxodo capítulo 21, versículo 32. Si el buey acorneare a un siervo, imagínate, o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. O sea, la persona se quedó sin siervo porque el buey lo acorneó, pero le dieron por el siervo 30 piezas de plata. O sea, por un siervo acorneado se le pagaba al dueño 30 piezas de plata. Y eso fue lo que dieron por el Señor Jesús. ¿Cuánto quieres? Y te lo damos, pero lo entregas. Y Judas lo vendió por 30 piezas de plata. Y luego las tiró. ¿Se da cuenta? Y se compró para un campo un alfarero que sirviera de cementerio de los gentiles. Mire el precio con que
se le pagó al Señor su salario. Un siervo. Y él es Yahvé. Mire con qué precio se le apreció al Señor. Entonces aquí ese es el verdadero pastor, el que da su vida por las ovejas. Quebré luego el otro cayado. ¿Cuál era el otro cayado? Ataduras, que mantenía juntos a Judá y Efraín, y como va a volver a hacerlo conforme a la profecía de Ezequiel, que él va a volver a juntar los dos palos de Judá y de Efraín ahora en el retorno, y ahora ya mismo ya son una sola nación, ya no son dos, pero en el tiempo de Zacarías, por causa del pecado del pueblo, aquellas tribus abandonaron al Señor, y después incluso la propia Judá dice que fue tan desleal como los otros. Y por eso Dios lo provocaron a ira y él escondió su rostro por un tiempo. Pero había profetizado en el cántico de Moisés que al final él, por su nombre, no por nosotros, se apiadaría y retornaría a su pueblo y lo restauraría. Por grandeza de su nombre, por su nobleza. ¿Ve? Eso hace un corazón noble. Aunque se le ha hecho de todo, perdona, incluso cumple con sus deberes a pesar de que no se ha cumplido con él. ¿Ve? Así es Dios. Y ese es el buen pastor, ese es el que nosotros seguimos. Pero entonces dice aquí, quebré luego el otro cayado, ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Por eso fue que se dividieron las tribus. ¿Ve? Y entonces, ¿qué dice aquí? Lo que Jesús dijo. Y Jesús lo dijo porque él conocía este pasaje. Jesús dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Otro va a venir en su propio nombre y a ese recibiréis. Por eso era que Pablo decía eso. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios los entrega a espíritu, envía un espíritu de engaño para que crean la mentira, los que se complacieron con la mentira. Eso es lo que quieren, entonces tengan. Ese es su Dios que ustedes adoran, a ver qué les hace vuestro Dios. Rechazar a Dios es muy grave, porque quiere decir hacerse uno mismo Dios o ponerse otro Dios. Pero no sé qué va a quedar así nomás. Impune, no hay impunidad cuando se rechaza a Dios, no hay impunidad. Él es misericordioso y está dispuesto a perdonar todos los pecados, incluso las blasfemias contra el propio Padre y el Hijo. Ya cuando se blasfema el Espíritu en este siglo, no hay perdón, porque ofende al único Espíritu que lo puede convertir y ayudar y tocarlo. Si lo ofende de tal manera, el espíritu se retrae y la persona queda abandonada a sí mismo y a su locura y a lo que fue. Lo que salió de él se lo va a tener que tragar. Porque eso es lo justo. Como que vamos a estar haciendo males y que le caigan a otros. No, un día nos toca comernos todos los males que de nosotros salieron. Si no nos arrepentimos a tiempo, invocamos al Señor y su sangre. Entonces ahora viene la corrección. ¿Ve? No recibieron al Señor. Entonces, ¿qué viene? Y me dijo Yahvé, toma aún los aperos de un pastor insensato. O sea que no se guía por el espíritu, sino por su necedad. Y ese, el mejor perfil de un pastor insensato que va a guiar el mundo entero, es el anticristo. Hay muchos otros, aquí hablo de otros, pero hay uno que es el que va a guiar a todos los demás. Va a reunir a los reyes de la tierra, del mundo entero, los ejércitos, los reyes, y dice así. Estamos en Zacarías 11:15. De Zacarías 11:15, me dijo Yahvé,
toma aún los aperos. Los aperos es apearse, subirse a un caballo y llevarse, como decir, sus herramientas, sus utensilios, sus cosas, como los paisas con su carriel donde llevan todo y se van y se llevan sus cosas en el caballo, ¿verdad? Entonces toma aún los aperos de un pastor insensato. Los aperos, es decir, él no viene solo, él viene con su manejo y sus cosas. Porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ¿no? A él le importa son las clases altas, las élites, los bancos, ¿verdad? La nobleza. Ya un candidato que hay por ahí ya lo nombraron conde de la nobleza, ¿sabías? Ahora ya es conde. Y dice, no buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada. Si alguien está quebrado, bueno, ese es porque, como se cree en la evolución, ese es porque no está bien evolucionado. Los que tienen plata piensan que son superiores, como si lo que hace superior fuera la plata, a pesar que están haciendo sacrificios humanos, comiéndose la carne, las vísceras de sus víctimas, bebiendo su sangre y sus ritos en los palacios de Europa. Puedo decir nombres propios, no los voy a decir, ya otros los han dicho, pero no estoy mintiendo en lo que digo. Dice acá, comerá la carne de la gorda, trabaja para los de arriba, y romperá sus pezuñas. Pero mire cómo va a corregir y Dios nos va a mostrar a ese personaje ya al final. Mire dos cosas que Dios va a hacer. Ay del pastor inútil que abandone el ganado. Y era la espada su brazo, porque ¿para qué era el brazo? Para defender a las pequeñas y encaminarlas. Pero a él no le importó. ¿Y para qué eran los ojos? Para supervisar y ver lo que está pasando. Pero no le importa es la gorda, su carne de la gorda y las pezuñas de la gorda. Los gordos se los va a comer el anticristo. Hubo un personaje, que ustedes saben a quién me refiero, que le gusta escribir ciertos poemas enigmáticos, y uno de los últimos que escribió, por lo cual le dieron un gran premio y muchos aplausos, fue el siguiente: todos ustedes serán silenciados, y toda carne y sangre será engullida, y yo, dice ese personaje, seré su tumba. ¿Qué le parece el poemita? Y lo aplaudieron y le dieron el premio. ¡Qué ceguera! ¡Qué ceguera! ¿Verdad, hermanos? Entonces dice aquí, levanto en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandone el ganado! Y era la espada su brazo. ¿Por qué va a ser disciplinado en su brazo? Porque no lo usó para lo que tenía que haberlo usado. ¿Y qué más dice? Y su ojo derecho será enteramente oscurecido, porque no vio por los que tenía que ver. Entonces, a ese personaje, al final, le vamos a ver con su ojo tapado y con un brazo inutilizado. Son una señal para identificar a ese pastor insensato. Ahí terminó este capítulo, hermanos. Vamos a parar por ahora. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos la oportunidad nueva que nos concedes de considerar estos aspectos de tu palabra. Son palabras serias, pero que están escritas, que tú providenciaste, que nos lleguen a nosotros como de tu parte. Ayúdanos a comprender tu corazón, a comprender estas cosas, y guárdanos
de nosotros mismos, del mundo, del engaño, y ayúdanos a ser tuyos de verdad. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.